Decía, te preguntaba que nos digas, por favor, cuál es tu propuesta esta noche Ya. para que todos Listo. entremos en contexto. Muy bien, entonces. Bueno, Namaste, primero que nada, saludos a todos, devotos. Hare Krishna. Bueno, pues estamos otra vez más aquí reunidos para aprender sobre este curso llamado las gunas, ¿cierto? Eso es lo que estamos estudiando. Hemos visto algunos módulos, tenemos los videos en YouTube, les recuerdo a las personas para que los puedan estudiar, el Néctar del Sadhusanga, deben buscar en YouTube y ahí van a ver los videos anteriores, ¿no? Todo lo que hemos hecho acá, para que puedan repasar. Aparte de eso, se les ha entregado también un formulario o se les ha entregado, ¿cierto?, un manual en donde hay ciertas explicaciones planetarias, algunos aspectos de las casas, para tener como una apertura también a esto, ¿no? Y tener un entendimiento. Y también van a recibir después otro manual en el cual van a ver alguna mandal, ¿cierto?, que hemos conocido, van a estar ahí esquematizados con pasos mucho más fáciles para analizar, ejemplos, para hacer directamente lectura, ¿no? Eso es lo que tenemos por ahora, pero nosotros habíamos visto en la clase anterior, vimos sobre la luna, ¿cierto? Estábamos entendiendo lo que significaban estos planetas para poder determinar las actitudes de los niños. Hoy vamos a hablar sobre el sol, ¿cierto? Y lo que representa el brillo del sol en ciertas áreas de la vida de una persona, imagínense. Entonces eso es algo muy importante también para conocer como la disposición que tiene una persona, ¿cierto? El sol es muy importante para eso. Entonces eso es lo que tenemos para hoy. El estudio sería el curso del sol, la identificación, el brillo en la vida. Lo podríamos también llamar así. Curso de Surya, yo te propongo, no sé cómo pienses, cómo veas tú esta audaz propuesta que te voy a hacer. Aprovechando que no somos muchos, porque yo creo que poco a poco vamos a ir quedando quienes realmente estamos interesados al 100% en esta capacitación, ¿verdad? Entonces, yo te propongo que podamos hacer en una forma personal. En esta vez tú escoges 4 personas de aquí y trabajamos el sol de esas personas. ¿Qué te parece? Sí, también lo podemos hacer, pero tenemos que estudiar la parte también filosófica para tener como el conocimiento. Perfecto. Nos podemos entonces es conveniente que primero conozcamos qué es el sol, ¿no? Que entendamos un poco sobre el sol, ¿no? Perfecto. Entonces yo les voy a dar una breve explicación sobre el sol, Surya, ¿no? Pero primero que nada, pues les ofrezco mi respetuosa reverencia, les saludo a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Ya se están uniendo más personas, ya las estoy admitiendo, ahí van ingresando. Si alguien tiene problemas, se vuelve a salir o algo, es solamente por la señal, porque aquí todos están siendo admitidos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con el curso del sol o curso de Surya, también conocido. A veces también inclusive se puede llamar también Ravi, al sol en sánscrito, ¿no? El sol es una energía muy especial en la vida de nosotros, una influencia muy grande, igual que la luna lo son, ¿no? La luna es muy, muy importante y el sol también para nuestro diario vivir. Ya sabemos que en la vida todo está conectado y todo lo que está ocurriendo está sincronizado, ¿cierto? Está sincronizado con los movimientos de los planetas. Entonces, por eso que los planetas se vuelven como la fuente de todas las energías. Es por eso que cuando hacemos el estudio de la astrología debemos entender que estamos estudiando la fuente de todas las energías. O sea, cuando yo quiero saber inclusive el significado de un número, el significado es la fuente y la fuente son los grajas o planetas. Entonces yo siempre al tener este conocimiento, yo puedo tener un lenguaje muy amplio, porque un solo planeta me puede describir, ¿cierto? Como lo vamos a ver hoy con el Sol, lo que nos puede describir solo saber que el Sol está en una posición, imagínense, o sea, se abre un lenguaje, solamente con ver ese símbolo del Sol, como ustedes lo van a ver en el programa Yotis cuando veamos los ejemplos, como dice Madre Premalática, de algunas de las personas de acá o de algunas 2 o 3 personas de acá. Entonces vemos esa ubicación del Sol y vamos a observar cómo eso ha influenciado en su propia vida y cómo puede influenciar en la vida de un niño, porque en un niño va a influenciar, en un adulto ya influenció, ¿cierto? Esa sería la única diferencia. Por eso se dice en el Yotis que nosotros cuando le hacemos la carta a una persona mayor,
estamos viendo realmente todo lo que ha vivido, su pasado, un 75, 80% de pasado, y lo que va a haber de futuro es menos, ¿no? Es menos. Y cuando tú ves la de un niño es mucho más tú ver realmente un 1% de pasado, ¿sí me entiendes? O 0% y completamente mucho de por vivir. Entonces, por eso esa es la diferencia con la escuela Sol, que nosotros nos vamos a basar en que la visión va a ser a observar cómo encaminar, cómo poder encaminar sería la palabra más, ¿cierto? Más, Exacto. un ¿Cómo lenguaje poder más, acompañar, digamos, sí, acompañar al niño para desarrollar los potenciales que trae y para poder lidiar y responder a los desafíos que le pueden presentar claro, las entonces algo muy condiciones que no importante son que tan debemos tener en cuenta positivas? esto que yo les digo y debemos tener en cuenta repasar, debemos tener en cuenta estudiar, ¿no? Debemos tener en cuenta echarle una ojeada a esto, Totalmente. volver a leer, volver a replantearnos, buscar inclusive no solamente uno conformarse con la información que me entregan, sino averiguar, hacer sus averiguaciones personales. Es muy importante también eso porque así ustedes también pueden corroborar muchas cosas que también se encuentran en otros tratados, ¿no? Ustedes van a poder encontrar ahí muchas cosas, mucha información. A ver, acá entonces yo les voy a compartir a ustedes ahora sí la pantalla para que podamos entender un poco Sí, esta estás parte, con a qué es lo que confitrión. vamos nosotros a analizar, cómo lo vamos a hacer. Ustedes no se van a complicar Perfecto. ahora tema de, uy, me tengo que volver astrólogo, ¿cómo era eso? Empezar de cero. Usted no se va a No, no, no. estresar, usted Nosotros simplemente va a aprender queremos, un principio, el cual yo le he exacto, nosotros resumido queremos saber de conceptos que diagnosticar. son muy extensos. Exacto, es saber diagnosticar algo como más puntual. Ustedes no se van a extender Ujú. en si de pronto el alma y de dónde, qué plano viene. La astrología es esotérica también. Entonces, solo nos vamos a enfocar en esa parte práctica, ¿cierto? Como dice María Premalática también, como lo acabo de decir. O sea, vamos a hacer eso. Bueno, entonces acá yo les voy a compartir la pantalla a ustedes para conectarnos con el estudio que estamos haciendo o el estudio que estamos haciendo, que venimos haciendo. Nosotros sabemos que estamos haciendo, detectando la configuración mental, ¿no? Y bajo este tipo de módulo incluye también conocer los 33 principios básicos, ¿cierto? Si recuerdan los 33 principios básicos, es muy importante Sí, saber eso, porque 9 son, eran de los planetas, ¿verdad? sí, 12 signos zodiacos, 12 signos Exactamente. del zodiaco y Y 12 casas 11 del... y Casas. 12 casas. casas. Sí. Exactamente. Ahí miren, ahí tenemos los 33 principios básicos, ¿no? Eso es súper importante. Ya lo bueno es que ya se lo están sabiendo, ya lo están memorizando, Madre ¿sí? Vidia Sarat, 10/10. Sí, fue Madre Vidia que respondió, ¿no? Bueno, Vidia, entonces pues Vidia. miren acá, entonces nosotros vamos a comprender que el Sol y la Luna son muy importantes para la Tierra, ¿cierto? Para nosotros, para la vida. Nosotros podemos inclusive verlo desde dos planos, desde el plano ya sea espiritual o desde el plano científico. Si lo vemos desde el plano científico, podemos comprender que el Sol es la fuente de energía, de luz, ¿cierto? Es la mayor fuente de energía. De hecho, el Sol crea la misma gravedad. El Sol es encargado de crear la gravedad, el Sol es encargado de crear los días, imagínense, o sea, el Sol crea un mes, es el creador del mes, el Sol y su transcurso también. Imagínense por la Tierra toda esta fuerza magnética muy potente que realmente representa al rey también como del universo, al rey del universo. Entonces nosotros debemos de comprender que esta energía electromagnética es muy potente, es el que tiene energía como tal. Si ustedes ven los demás planetas absorben la energía del Sol, más ellos no tienen una energía potente como la del Sol. El Sol tiene una energía completamente que nutre a los otros planetas. O sea, permite que los demás planetas también tengan brillo, que permite que los demás grajas tengan energía para que puedan emanar su luz sobre la Tierra. O sea, que son un reflejo de esta energía pura. Es como si el Sol fuera la fuente de energía, la fuente de energía condensada que está dando energía, ¿no? Está dando energía. Entonces el sol es muy importante en la vida porque también se relaciona con el prana. El sol se relaciona con el prana, ¿no? El sol es realmente increíble, ¿cierto? El sol está como a 110
110.000 millones de kilómetros de la Tierra, más o menos, dicen así el Brihaparashara. Entonces, mire que el Sol realmente es un planeta muy especial también. Dura 8 minutos en llegar la luz solar hacia la Tierra. O sea, en nosotros ver ese reflejo que ya se supone, ¿no? En penetrar a la Tierra, un reflejo que ya ha ocurrido, ¿no? Un reflejo que ya ha ocurrido. Para nosotros se demoraría 8 minutos. O sea, nosotros estamos viendo cosas como del pasado en un presente, como decíamos antes en el curso, el pasado presente es lo que nosotros llamamos karma, ¿no? El tiempo que hemos cultivado. Eso también es algo importante que debemos entender, porque por eso cuando vamos a hacer el análisis de un niño en la escuela Sol, nosotros debemos entender que no estamos viendo solo a un niño, sino que estamos viendo a una energía, a una fuente absoluta, a un alma, ¿cierto? Entonces debemos de tener en cuenta que esa persona también tiene un recorrido y que necesita llegar realmente a una conclusión, a un trabajo, a un avance en su alma también, en su vida, pueda lograr un avance. Entonces, cuando hacemos el análisis, tenemos esa mentalidad. Tenemos la mentalidad de que le vamos a ayudar a este niño a encaminarlo, pero también le vamos a tratar como que es un alma. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos como alma, vamos a poder superar todo tipo de condicionamientos con el niño. No vamos a determinar a las personas como el conductismo que normalmente se utiliza en la psicología de determinar a la gente. Cuando determinamos a las personas y buscamos tipos de cosas negativas y positivas, encontraremos las dos. Tu visión, o sea, tu forma de querer buscar en algo, algún tipo de cosa, lo vas a encontrar, ¿no? El que busca, encuentra. Entonces nosotros vamos a tener ese enfoque siempre. Yo les digo como este consejo para que ustedes puedan llevar a cabo una lectura auspiciosa, una lectura auspiciosa. Entonces cuando nosotros vamos a hacer el estudio del Sol, miren lo que vamos a hablar acá. Observen este Guna Mandal. Ustedes saben que siempre estudiamos el Guna Mandal, ¿cierto? Todos yo creo que lo recuerdan, siempre mostramos el Guna Mandal. Es este que está acá. Podemos observar que tiene 12 casillas, ¿cierto? Hemos dicho que estas casillas realmente representan los 30 grados que el Sol gira. O sea, miren que el Sol es el creador de esta dimensión. Pueden observar cómo cada signo está siendo creado a través de la manifestación de la rotación del Sol. O sea, cuando el Sol, ¿cierto?, se está moviendo, ese movimiento aparente del Sol en su propio eje, esa rotación del Sol en su órbita, ¿qué permite? Que se cree todo esto, este espacio, este tipo de espacio. Entonces, el Sol es muy importante también porque mis dos cartulinas. El Sol es muy importante porque el Sol realmente nos permite a nosotros mantener la vitalidad, la fuerza. Entonces eso es lo que nos hace dar la identificación a nosotros, el ego, lo que se conecta. El Sol viene siendo esa esencia, ¿no? Lo que uno viene siendo como el centro, el que nutre. Entonces cuando hablamos del Sol hablamos de algo donde uno se identifica y uno puede pensar, o sea, yo en esa área brillo, ¿no? En esa área soy como un sol, yo quiero proveer en esa área. Si me hago entender como lo que yo les estoy hablando en ese lenguaje. Ustedes pueden entender que yo les explico en un lenguaje científico, pero después lo basamos en un lenguaje inclusive psicológico, ya psíquico, en donde ya lo podemos determinar como lenguaje solar científico, en donde decimos que el Sol nos nutre, energía electromagnética. Pero cuando lo vemos al Sol ya como un lenguaje ya más psíquico, podemos entender la identificación de la persona y la identificación con ese macrocosmos. Nosotros somos microcosmos, esto es macrocosmos. Hay una conexión, según lo que se dice, ¿no? Inclusive lo dicen grandes poetas, ¿no? Grandes poetas también lo han dicho. Esta conexión con el macro y el micro es la que nos permite llegar a ese tipo de conexión con la energía solar en el momento en el que nace el niño. Ahí podemos determinar y no podemos dudar porque eso es un lenguaje, es una energía con la que la persona ya viene condicionada, ¿cierto? Estamos en un mundo que tiene ciertas condiciones, ciertas leyes matemáticas muy puntuales. Entonces vamos a analizar acá un ejemplo para entrar también acá en la parte práctica. Vamos a analizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de esta identificación, determinarla en una carta, en un guna mandal. Entonces nosotros sabemos que tenemos varios gunas mandal en donde tenemos mandalas que ustedes saben que hablan de las gunas, mandalas que hablan de los varnas, o sea que solo hablan de si es Kshatriya, Vaishya, si esta persona cómo tiene sus características, que es justamente una parte también de esta tercera parte en lo que teníamos que estudiar también, ¿no?
Miren esta tabla, también este Guna Mandala, aquí también el Kshatriya, Vaishya y Shudra. Ustedes pueden observar, también está el de los Purushartas, Moksha, Dharma y Artha. Nosotros podemos utilizar los diferentes mandal para hacer el análisis, ¿cierto? Con el sol y con la luna, ¿cierto? Ustedes pueden hacerlo así, pero entonces aquí lo vamos a aprender primero con el sol, que es lo mismo como lo podemos hacer con los otros planetas, analizándolo y tomándolo como un ascendente. Al sol, a la luna y al ascendente como tal se toman siempre como si fuesen una casa uno, como si fuesen un comienzo. Ustedes tienen que saber, este es el primer principio que tienen que saber. Al sol, a la luna, ¿cierto? Y al ascendente como tal, al que se vuelve ascendente, el que sale lagna o ascendente en la tabla, en el Jyotish, como les mostré en el programa pasado. Ese siempre va a ser la casa 1 y el sol donde esté también va a ser una casa 1 y la luna donde esté siempre va a ser también como un ascendente, o sea, como una casa 1. Ya, entonces ¿Me hago sol, entender? luna y ascendente. Sol, luna y ascendente, casa 1. Exacto, se relacionan con casa 1. Entonces recordamos, ¿qué sería casa 1? A ver, ¿a quién le preguntamos acá? ¿Hacemos alguna pregunta a alguien para ver si de pronto tiene esa información? Vamos a preguntarle a Chandravali. Hola Chandravali, ¿cómo estás? ¿Tú nos puedes decir qué representa la casa 1? ¿Qué recuerdas que estudiamos sobre lo que era el ascendente o la casa 1? Parece que no está. Parece que tiene problemas con su audífono, con su micrófono, perdón. Ya, preguntémosle al Benuraj. Jai Benuraj. Jai, mi querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, querido Virchandra? Estamos entonces haciendo, claro, este estudio, ¿no, Benuraj? Qué bien que estés aquí también. Entonces yo te quería preguntar qué recuerdas que habíamos estudiado sobre la casa 1 o qué tú tienes o qué comprendes sobre cuando hablamos de casa 1, ¿no? Cuando hablamos de casa 1 no es lo mismo que hablar de signo, ¿no? Estamos hablando de casa, que decíamos que está basado en los 33 principios básicos, ¿no? Entonces son 12 casas. Exacto. ¿Qué recuerdas tú? Bueno, que era el ascendente, pero no tengo bien claro qué quiere decir el ascendente, siempre tengo esa duda. Espérate un momentito, acá hay un ruido acá afuera que están arreglando una cosa, un momento. Ahora sí te escucho bien, cuéntame, respóndeme. Del ascendente, ¿qué es lo que significa, ¿no? El ascendente, ¿qué quiere decir? Claro, por eso, pero el ascendente se volvería casa 1, ese es el principio, el ascendente se vuelve casa 1, entonces yo le estoy diciendo que hay 3 ascendentes. El ascendente como tal, que sería el signo que sale en el programa como lo explicamos antes, el lagna o ascendente, también te puede salir ahí en inglés, con estas siglas. Mire que yo lo he puesto acá en el Guna Mandala, aquí está todo, se relaciona, tengo hasta los signos zodiacales para que ustedes vayan conociendo los signos, al mirarlos, los pueden también ir memorizando, no son muy complejos. También ustedes pueden tener en cuenta eso, tener siempre claro que el ascendente son 3, como muy importantes, inclusive cada planeta se puede usar como ascendentes para hacer una lectura completa, pero nosotros vamos a utilizar al Sol, a la Luna, porque son muy importantes para lo que nosotros haremos como Escuela Sol. Por eso nos llamamos Escuela Sol también, porque hay que relacionarnos mucho con esta parte. Vamos a construir a una persona de brillo, a grandes líderes. Una de las metas también de uno de los grandes soñadores también y emprendedores también, animadores de este proyecto, ¿cierto? Guru Maharaj. Entonces también nos está diciendo que que hagamos líderes, ¿no? O sea, eso es como un buen servicio que yo he escuchado mucho que él desea. Entonces también la Escuela Sol también se relaciona en eso, en que nosotros podamos entender cómo poder guiar a una persona a través del Sol con un buen liderazgo. Cómo yo puedo guiar a un niño, qué es lo que yo puedo hacer como maestro si yo tengo cierto carácter, porque yo tengo que conocer también mi carácter y decir, yo tengo este carácter y este niño tiene este carácter. ¿Cómo me compagino yo? Porque es que hay que hacerse el análisis, ¿no? Por eso somos los profesores de la Escuela Sol Ki Jai. Entonces,
es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Nosotros debemos empoderarnos. Primero que nada, yo les doy algo muy importante, es que nosotros debamos de confiar mucho en lo que hacemos. Yo les estoy entregando a ustedes algo fidedigno, algo muy serio, algo inclusive muy especial, que Krishna ha dicho que se debe enseñar. Según las antiguas tradiciones, las personas lo deben al menos conocer. Dice que las personas, no es que todos se van a volver astrólogos, pero la gente debe conocer esta ciencia, porque esta ciencia, mire lo que hace, lo que estamos hablando, vamos a poder volver líderes desde realmente su meta. Entonces aquí es donde viene la parte más especial, preparen sus oídos, porque aquí es donde les voy a explicar realmente cómo uno puede hacer, con unos ejemplos básicos y con algunos ejemplos reales, inspirar a las personas y motivarlas a cuál es su propósito real. Miren acá. Entonces, el sol, curso del sol, Surya. Entonces tenemos acá que Surya, yo lo he puesto en estas dos casas, miren acá. ¿Dónde dice ascendente? A ver, ¿quién me dice qué signo es este aquí? Donde yo puse este ascendente. Es Aries, muy bien, madre premaláctica. Respondió rápido, segundo respondió alguien. ¿Quién era? Bueno, pero en todo caso, miren, acá vamos a ver también que hay otro sol que yo puse, otro símbolo del sol. ¿En qué signo está? Géminis, ¿cierto? Géminis. Ya, muy bien. Entonces nosotros vamos a determinar, si usted abre una carta, usted abre un programa astrológico y usted ve que el sol está en ese tipo de posición, entonces usted lo primero que va a determinar es qué signo es, ¿cierto? Ese es el primer paso. Por ejemplo, yo quisiera que nos hables, Prabhu, y nos digas siempre un ejemplo para ir organizándonos mentalmente. Por ejemplo, tenemos aquí el sol en Aries. Entonces ya deducí algo. Tengo el sol en Aries. Pero cuando yo digo Aries, yo me estoy refiriendo a un signo que tiene también un lenguaje, unas características. Entonces ahí yo también tengo que meditar en eso, inclusive antes de pensar en si es casa y qué casa es. Porque ya tengo primero una información, el sol está en Aries. Entonces yo debo de tomar eso, el sol en Aries. ¿Qué significa el sol en Aries? Entonces nosotros decíamos que Aries, ¿qué es? Veíamos acá en este otro mandal de las gunas, les voy a mostrar que decíamos que viendo el mandala, nosotros podemos hacer el análisis fácilmente sin complicarnos mucho. Solo vemos el mandala y vemos que, ¿qué dice aquí? Rayas, ¿cierto? Entonces yo no me complico, yo ni siquiera tengo que memorizarlo siquiera, yo tengo que aprender solamente la... Aries es pasión. Aries es pasión, mire, yo busco la tabla. Por eso yo les decía, ustedes van a tener un manual después con las tablas, así ustedes solo la miran. Miren que usted mira acá y usted ya dice, ya es rayas, o sea que es pasión. Entonces Dios tiene el sol ahí, pasión, Aries. Mire aquí, ¿qué dice aquí? Miren muchachos, chicas, devotos, Matagis. Kshatriya. Kshatriya, ¿no? Entonces mire que como acá estamos hablando, ya tenemos otro lenguaje, sol en Aries. Kshatriya, yo tengo que ir tomando un apunte. ¿Cómo lo haría un profesor? O sea, yo voy apuntando en un cuaderno el porcentaje. O sea, ustedes, ¿por qué no? A ver, hagamos una cosa, tomemos un lapicero y vamos apuntando estos datos que yo le voy diciendo y hacemos el análisis. ¿Cierto? Perfecto. Y hacemos este análisis de este niño, de este chico, y después hacemos uno ya de alguien de acá, ¿no? Ya. Después alguien, ahí madre premalática que escoja quién va a ser. No, a ver, el que más preguntas responde, se gana el auspicio. Análisis. Perfecto. Así, sí, porque así sería el análisis. Así nos emocionamos para estudiar. Ya, de una, a mí también me emociona así, hoy estoy con buena energía. Entonces, vamos a hacer esto, miren. Entonces, el que responda más, que uno le vea como que más participativo, entonces a ese le hacemos. Perfecto. Ya, de una, entonces seguimos acá. Vamos a tomar los apuntes, a ver si ya tienen allá la mano. Entonces les repito, tenemos que vimos la carta, abrimos el Guna Mandal, ¿cierto? El programa de Jyotish, y justo nos encontramos que el sol se encuentra en Aries. Determiné eso ya. Entonces pongo, el sol está en Aries. Después mi segundo apunte, ¿cuál es? Bueno, ¿realmente esto qué casa es? Casa 1. Ese es mi otro aporte porque ya me doy cuenta que he tomado al sol como un ascendente, se vuelve casa 1 para poder yo tener un análisis. A ver, ¿cómo se vuelve casa 1? Ahí
desgránanos despacito. Estamos en que el Sol está en Aries. Ya. En que ahí estamos con un planeta, con una persona influenciada por Rajas, que Sí, es una persona con espíritu por de Kshatriya. ¿Cómo sabes que claro. esa es la casa 1? Claro, es que por eso mismo primero quiero que apunten esto porque ya les voy a explicar lo de la casa Ya. 1. Porque el Primero quiero que programa, apunten porque estos serían los pasos primeros para la lectura. Quiero que los tengan en Perfecto. apunte. Entonces, ahorita les explico ya. Entonces, y también decimos que tiene características chatrias. También Ya. tomamos ese apunte. ¿Cuál más apunte también nos puede servir acá también para analizar? Entonces, la casa, ¿no? La Ya. casa es también. un Ahora, signo masculino. También podemos analizar eso también, si el signo es masculino, ¿no? Nosotros y tenemos que la también. casa 1 es la casa también llamada Lagna, ¿verdad? Sí, llamada En donde Lagna. está el ascendente. Claro, y cuando es casa 1, mire lo que sale aquí, ¿qué dice aquí? Ser. Ser. El ser. El ser. Entonces, si dice el Exacto. ser, ¿qué significa? Que la casa 1 representa el ser. Por eso está esta tabla. Esta tabla que ustedes ven aquí es para identificar las casas. Miren las casas de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, son 12, ¿no? Pero miren acá, las casas, ¿qué significan? Ya sabemos que las casas significan espacios, lugares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Vamos a observar el sol, que está en Aries, y se identifica también con el, o sea, hay algo con el ser, algo personal, algo inclusive como más personal, más conectado con la persona, con su identificación, Con su ¿no? esencia. Con El su, tacto. con su misma psicología, ¿no? O sea, su inteligencia inclusive se va a basar por eso. Sí. Entonces uno ya va a poder ver que a esta persona le va a gustar los ambientes relacionados a Aries, o sea, que va a ser una persona emprendedora, luchadora, de mucha energía, una persona que va a ser administradora. ¿Cuáles son las capacidades de un Kshatriya? A ver, ¿quién me dice? Respuesta para alguien, para madre, ¿quién? Me sale Proteger, Vajrayana. proteger a las Pero- personas. Heroísmo. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Faltan más. No se da por vencido, determinado, Valentía. También más, hay más Valentía. todavía. Seguro. luchar hasta morir. Fuerte. Sí. Proteger de Emprendedor. Maya. Sí, proteger Seguro, también, fuerte, claro, de Maya emprendedor, también nos puede. valiente. Es un Valiente. guerrero. Es un guerrero, ¿no? Claro, entonces como tiene esas actitudes, mire todas las Protector. actitudes mire todo el lenguaje que ustedes acaban de pronunciar sobre simplemente por pensar en Kshatriya, ¿no? Ese símbolo. Entonces ahí nosotros podemos deducir, claro, esta persona, yo ya escribo eso. ¿Escribieron ustedes ya esto que acabaron de decir Sí, ustedes sí, mismos? sí, ya tenemos. Tenemos ¿Vieron? escrito Sol en Aries, casa 1, el ser Kshatriya. Claro, pero están escribiendo también esa parte, o sea, todas las palabras que lanzaron, heroico, Sí, valiente, fuerte, valiente, administrador, una persona, heroico. cierto, que protege, una persona que quiere proteger. O sea, También ¿qué son tenemos ya en líderes. cuenta aquí? Miren la información, vamos a hacer el análisis solo con esa pequeña información que tenemos sobre el sol, miren. Entonces tenemos que el sol o Ravi también es Sattva-guna, o sea, que el sol nos da a nosotros felicidad. Recordamos que el sol, ¿con qué se conecta? Decíamos que el sol se conecta con la vitalidad y hace que uno quiera cuidar el cuerpo. El sol lo que hace primero que nada es que tú quieras cuidar tu templo, porque el sol representa la energía interna, el alma interna, que es la que más brilla, la que da conciencia a todo el cuerpo físico. Entonces, por eso cuando el sol está activo en un área de la vida, uno en esa área de la vida se conecta con el alma, se identifica y ahí es donde uno es sensible. Un ejemplo, tenemos el sol en Aries, rayas, para esta persona que estábamos viendo aquí, para este niño, ¿cierto? Y tenemos ese análisis. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta también que este niño va a tener un ascendente. Entonces vamos a poner que el ascendente del niño es Sagitario. Vamos a imaginarnos que este niño que está aquí es Sagitario. Si yo veo que este niño es Sagitario, pero tiene el sol en Aries, yo tengo que contar primero desde Sagitario, que también sería un ascendente, 6. y cuento las casas. 5. 1, 2, 5. 3, 4, 5. 5. Veo que para este niño, la casa 5 se vuelve muy susceptible por el sol. El sol está ahí, está en esa ubicación en su nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a entender qué es la casa 5 y qué se conecta con Aries y con todo lo que acabamos de escribir. Aries, Kshatriya, rayas, pasión.
Y estamos observando ya eso y vemos que la casa 5 también tiene un significado que decíamos que la casa 5, mire con lo que se relaciona acá. Nosotros decíamos que representa la capacidad de los hijos, las relaciones con ellos, el bienestar. También es el futuro. Exacto, el futuro también, muy bien. Se Miren puede acá, decir, imagínense, entonces eso es muy son importante líderes. porque si usted dice es el futuro, esas palabras son las que hay que usar clave, ¿no? Cuando uno dice este es el futuro, ¿no? La casa 5, entonces nosotros ya podemos entender que el niño va a estar muy conectado con eso, o sea, él va a querer un futuro, él lo va a querer crear y él se identifica con cambiar su vida completamente. Entonces es una persona que tiene esa energía, ¿no? Viene con ese tipo de energía. Entonces una personalidad que va a ser estudiosa, que va a estar enfocada, que puede ser a veces arrogante, porque quiere tomar sus propias decisiones, no quiere que las demás le expliquen las cosas, le cuesta aceptar. Entonces, si uno ya entiende esa capacidad que es un chatria, no es que uno le va a hablar a esta persona gritándole o duro, a esta persona no le va a gustar eso. Te saca de te va a odiar. espada. ¿Ah? Profesor, Te estos saca de niños, espada. Se siente desafiada, ¿no? Se siente desafiada la persona porque la persona internamente es un guerrero. Tengo una pregunta. profesor, Y debemos estos tomarlo niños, en serio, miren, disculpen, A debemos ver, tomarlo Rosa en está serio. haciendo una pregunta. ¿Tu pregunta, ¿Cómo? Rosa? Ese Rosa. 5 que calculamos, ¿dónde se pone? Miren, ustedes pueden ver acá la tabla, miren. Miren la tabla acá, Rosa. Miren la tabla acá. Entonces, miren esta tabla, ustedes pueden Caigo en Leo. observar. Ustedes pueden ver que Leo, si yo cuento desde como si él tiene el sol aquí, y yo cuento como la casa 5, pero reemplazando esta tabla, o sea, yo hago aquí un cambio. Yo en esta tabla voy a observar qué significa la casa 5. Mire, la inteligencia desde acá, ¿cierto? O sea que la casa 5 también del niño se relaciona con la inteligencia. Entonces, al entender eso, yo ya también tengo ese dato de que es la inteligencia del niño la que va a jugar ahí muy fuerte un papel sobre su vida, su futuro, su inteligencia. Todo depende de la inteligencia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer a este niño? A este niño le tengo que estar preocupado mucho porque él tenga una buena carrera, un buen estudio, porque él va a querer eso, ¿no? Él va a anhelar también como de alguna manera poderse desempeñar, y si la persona no se le capacita muy bien, no se le dan atributos, no se le da una buena educación, entonces la persona puede ser una persona muy herida, una persona de esas que a veces son un poco rencorosas, pero es porque tienen muchas cosas que han acumulado, ¿no? Son cosas que han acumulado debido a su propia frustración que han tenido. ¿Por qué? Porque no han podido equilibrar o llevar a cabo lo que han realmente querido. están buscando, lo que han querido y lo que les llama internamente. Entonces, estar perdido en la vida no es la opción de la Escuela Sol. Nosotros estamos tratando de ubicar a las personas en la posición adecuada. Entonces, ya sabemos que si la inteligencia predomina con el Sol, decíamos que miren cómo afecta esto de profundo a la persona, porque es un chatria, ¿no? Entonces, un chatria tiene esa actitud de soldado, ¿no? Una actitud de soldado, de guerrero, ¿cierto? El heroísmo, el poder, la determinación, el ingenio, el coraje, la batalla, la generosidad y el liderazgo son las cualidades del trabajo para los chatrias. Un chatria es aquella persona que lucha por sus metas, ¿no? Una chatria es una persona que está buscando todo el tiempo superarse, todo el tiempo quiere superarse. Entonces debemos de tener en cuenta esas cosas y tener esos apuntes para poder nosotros trabajar con el niño. Ya tiene este carácter el niño. Entonces, digamos, por lo menos aquí, a ver, ¿quién es psicóloga aquí? Entonces ya sabemos que con este carácter, ¿cómo tratamos al niño, cierto? Entonces ya, digamos, alguien aquí ya puede determinar, bueno, este niño tiene estas características de pasión, activo, fuerte, ¿cierto? Puede caer en eso del ego muy fuerte porque es un niño de esas características. Aparte de que es fuego, ¿no? Ahí nosotros aplicamos Ayurveda. Aplicamos exactamente en los consejos en su alimentación, en el tema de su ejercicio, qué tipo de ejercicio, porque este niño va a tener una condición física, fisiológica, digamos, y biológica ácida, ¿verdad? Entonces vamos a ver exactamente cómo vamos a tratar ayurvédicamente. Entonces, madre premaláctica ahí estaría encargada de esa área, ¿no? Del análisis genético para darles también remedios. Y ayurvédico, sí. Y eso también vamos a aprenderlo. Tengo otra pregunta, disculpe. Otra pregunta. Díganos. ¿Cómo se condice ese Sato Aguna en Aries si dijimos que Aries era rayas? Ahí me confundo. Por un lado,
Sale que es Recuer- Sato Aguna y por otro lado sale que es rayas, entonces no me... Ahí volvemos a lo que, ¿recuerdan lo que vimos la otra vez que hablamos con Madre Madaba? Que ella siempre ella nos ha preguntado ya 2 veces. Quizás esa es la parte que nos ha confundido un poco, porque siempre nosotros tenemos que aprender la sumatoria. Entonces yo sé que el sol es Sato Aguna, ¿cierto? Y yo sé que el signo El donde signo. está es Raya Es Guna. raya 1. Entonces yo tengo que sumar como que cuál me falta, cuál es la modalidad que me falta. Tamas. Entonces me falta Tamas, la cual no ha sido nombrada en ninguno de estos dos, pero realmente yo estoy haciendo una suma, ¿no? Yo lo había mostrado también Pero en cuando esta yo tabla. lleno la tabla, ¿considero Satua o considero de rayas? Es que la tabla le va a mostrar acá el sol ya que está en Satua. Usted solamente va a considerar acá las gunas. Usted va a poner el punto donde se encuentra el sol en rayas. Entonces ponemos un punto, ¿no? Recuerda que esta es la tabla que utilizamos, ¿no? Esta es la tabla que yo les voy a pasar a ustedes para que ustedes la puedan utilizar, llenar y tenerla ahí como a la mano. Claro, aquí tenemos unas estatuas. Una pregunta, profesor. En esta tabla de Michael Jackson no han sumado el punto del planeta Marte. No está en la tabla. ¿Fue un error? Sí, puede ser que no le... Ah, ya. Bueno. Puede ser que no la haya puesto ahorita, pero bueno, después le Pero se corregimos debe esa parte. considerar. Son 10 puntos en total, ¿no? 9. Con el ascendente serían 10. ¿Cómo es, profe? Peter, tenemos que hacer de nuevo todo el análisis de todo para rectificar entonces acá. A ver. Ya, Si nosotros pero... tenemos aquí... Pero entonces miren, vamos a hacer ¿cuántos esto. puntos son los que tienen que darnos? ¿9 o 10? Vamos a hacer esto, miren, lo que pasa acá es que cuando nosotros sumamos acá estos puntos, nosotros lo que vamos a determinar, o sea, para no confundirnos tampoco ahorita y no ponernos a hacer toda esta parte, nosotros vamos simplemente a analizar cuál de las gunas son las más predominantes. Entonces nosotros vamos a ver cuál es la guna que menos predomina, como hicimos en unos ejemplos anteriores, y nosotros ya sabemos entonces que viendo esas gunas que predominan, podemos comprender el ambiente, ¿cierto?, que rodea a la persona, podemos entender toda la frecuencia de la vida, cómo va a ocurrir. Como decíamos, Michael Jackson fue una persona que tuvo Satua Guna en su vida, o sea, pudo experimentar muchas satisfacciones, pero mire que su vida estuvo basada en rayas y tamas, o sea, su vida estuvo entre la pasión y la ignorancia. Entonces, ¿qué sucede? Que su vida, porque la madre Madaba me preguntaba mucho esto, y yo le decía, es por eso, hay que analizar la frecuencia. Rayas y tamas, pero mire que el resultado sería satuas, porque la que más predominarían serían estas dos modalidades. Entonces, la lucha sería entre las dos. Cuando usted hace la carta de diferentes santos o de otras personas, usted va a ver la predominancia de satuas mucho más fuerte, o a veces de rayas también, por la fuerza que tienen, rayas y satuas. Eso es lo que hace que son personas calmadas, tranquilas, se dedican solo a cantar mantras, están todo el día predicando. Es esa modalidad, ¿no? En cambio, una persona que es rayas, una persona rayas como este niño que tiene el sol en Leo, como estábamos viendo, ¿cierto? O sea, ¿qué va a pasar ahí? Este niño no va a ser como que yo le digo, venga, cante mantra, y se va a quedar ahí porque va a sentir en ansiedad. O sea, se va a poner en ansiedad, se puede quedar un rato, pero se va a poner en ansiedad, ¿no? Entonces hay cosas que, digamos, ahí toca hacer prácticas con estas personas porque esta energía es distinta, ¿no? No es una energía para que la persona esté quieta, entonces la persona hay que fortalecerla. Aries se relaciona mucho, mire, ya como casa 1, como ascendente de esta persona. Entonces esta persona se va a identificar mucho con su inteligencia, él se va a sentir que él tiene la capacidad mental de hacer cualquier cosa, que él puede cambiar su futuro, que su futuro está en sus manos. La persona tiene seguridad, pero entonces el peligro ahí es la arrogancia, el peligro ahí es el ego. Ahí es donde uno tiene que tener como en cuenta que la persona puede irse por ese camino debido a su propia fortaleza, que lo vuelve independiente desde muy joven. Entonces, es por eso que sería, claro, la forma en la cual nosotros estaríamos ya viendo la ayuda psicológica, analítica de profesores, cómo lo llevarían a cabo, ¿no? Como decía Madre Premanática, con Ayurveda, ¿cierto? Se le ayudaría a la persona. Ya. ¿Y por qué no hacemos ya un ejemplo? Por ejemplo, yo creo que la Madre Valleyanti se ha ganado. Ahorita sí podemos hacer un ejemplo, entonces. Porque se dio cuenta de algo muy importante. Vamos a tomar los apuntes entonces de esta persona como si estuviéramos así. O sea, todos los que estamos aquí, vamos a hacer el estudio juntos. Eso.
como si lo hiciéramos juntos. Y yo les voy a preguntar igual a ustedes y ustedes me van diciendo, ah, sí, el ascendente está en tal casa, sí, ah, esto, ¿qué signo es? ¿Ok? Perfecto. Para que todos participemos, para que todos participemos. Vamos a motivarnos y verás que así es mejor. A mí me gusta así, es bonito. Ya, miren acá entonces. A ver, la niña Vallayanti. Necesitamos los datos. Voy a abrir el programa astrológico de una vez. Entonces, ustedes ya saben. Les voy a mostrar acá cómo ustedes tienen que hacer la carta. Les voy a volver a explicar el programa astrológico. La otra vez les mostré, pero para los que no estaban. Hay un programa gratuito que ustedes lo van a descargar. Aquí les voy a Yo mostrar. creo que deberías darnos ya ese tema para poder estudiar descargándolo y hacer las pruebas. Ya, de una, sí. Miren acá. Este es el programa. Este es el programa. Yo le voy a mandar el enlace y ustedes y ustedes le descargan de ahí, ¿no? Pero tienen que descargarlo en la computadora, en la compu. Miren acá. Entonces, nosotros vamos a abrir el programa astrológico. Este es el programa astrológico. Usted simplemente le da 2 clics ya. Usted no tiene que mover nada. Da 2 clics en el escritorio al programa que ya está descargado y ya llegan aquí. Si están viendo acá el programa, ¿cierto? Ustedes ven que todo esto es números y símbolos. Pero ustedes van a ver alguna mandal. ¿Alguien recuerda que esta estructura es igual a la de alguna mandal, cierto? Pueden ver acá. Así es. Dos. Son iguales, ¿cierto? Tiene 12 casillas. Miren. Y si nosotros recordamos... Se usa una sola. Claro, y nosotros recordamos alguna mandal de que ya hemos visto en la diapositiva y recordamos sus colores y todo, podemos empezar a determinar los signos, recordando y conectando esos patrones. Miren acá. ¿Dónde creen ustedes que está? Miren, LG. Decíamos que el Agna es igual a... El ascendente. Eso está... ¿Quién dice qué signo es este? Miren en la tabla o recuérdese. Aries, Géminis, Tauro. Ascendente Géminis. Entonces, si este es Aries, ¿qué sigue de Aries? Tauro. Tauro. Géminis. Eso, por ahí dijo alguien Géminis. Eso. Géminis está. Aries, Tauro sigue y después Géminis. Recuerdan que este rojo, este está como, creo que estaba blanco y este de aquí está verde. ¿Cierto? Esos son los colores. Ahí podemos ir relacionando, podemos ir conectando. Ya, perfecto. Entonces, Dani Vallayanti, ¿cuáles son tus datos? 23 de noviembre. Gracias. Estoy esperando de hace rato. 3. Gracias. 23 de noviembre del 67. Listo. A las 13 horas 55 minutos. Hijo, qué detalle. Sí. En la ciudad de Lima. Perfecto, así vamos a aprender chéverísimo. Entonces aquí lo llenamos y ya, como yo he llenado acá, ¿cierto? Nosotros llenamos, aquí es donde nosotros debemos de confundir porque acá es para ver los estados, ¿cierto? Esto es para Estados Unidos o para, ¿cierto? Norteamérica, pero acá nosotros vamos a utilizar todo lo que son los países, ¿cierto? Perú, todo lo que queramos encontrar, Argentina. Entonces en el programa nos da las latitudes. Entonces yo le doy acá y simplemente inmediatamente saca todas las latitudes y longitudes y ya no tienen que llenar la mano. Entonces en este programa ustedes lo pueden hacer simplemente llenando los datos. ¿Sí vieron? Así de sencillo. Pero llénenlos todos, pongan el sexo, pongan la hora, todo. ¿A dónde puedes grabar eso? Aquí les pide, ¿no? Aquí se está grabando, ¿no? Muy bien, entonces acá vamos a observar. Déjenme yo acomodo esta pantallita acá. Ahora sí vamos a ver entonces el cielo en ese momento de tu nacimiento. ¿Cómo estaba constituido el cielo? ¿Dónde estaban los grajas en ese momento? Y se dice que eso es lo que determina ese lenguaje del sol. Entonces vamos a observar este ejemplo en tu vida, ¿no? En tu propia vida. Entonces digamos por lo menos acá, nosotros buscamos primero el ascendente, el LG. ¿Dónde creen que está? Si Aries es aquí, ¿dónde está? ¿Ah? Piscis. En Piscis, ¿no? Entonces, si tiene el ascendente en Piscis, ya determinamos eso. Entonces, vayan apuntando. Si están apuntando, porque quiero que me ayuden, porque yo de pronto se me olvida algún dato. Vayan apuntando. Entonces, ya tenemos el ascendente Piscis. ¿Piscis qué es? ¿Recuerdan alguien alguna de las cualidades de lo que Sato Aguna.
Sato Aguna. ¿Qué más? ¿Quién más recuerda algo más? Convivencia. ¿Qué Sí, más? es ¿Hay algo más? un signo Sol. brahmínico. Es Brahmínico, muy bien. moksha, Moksha también tiene características moksha, debido a que es la casa 12 femenino. del piso. Hijo, Rosa, te vas a Muy ganar el bien. segundo puesto. Entonces Femenino. apunten esos datos también. Ahorita miremos acá, miren, ahorita nosotros tenemos que determinar siempre algo muy importante, que cuando una persona tenga un planeta en la casa donde está el ascendente, nosotros debemos por obligación saber qué planeta es, no podemos pasarlo desapercibido. ¿Me entienden? Cuando Ya. nosotros vemos un ascendente y vemos que hay un planeta en esa casa, tocando el ascendente, nosotros tenemos que verlo, no lo podemos evitar. Aunque nosotros queramos estudiar solo el sol y la luna, miren acá, pero nosotros tenemos que mirar porque hay un planeta aquí. Ya. Eso va a ser predominante. ¿Y dónde está el Porque planeta? Yo no le veo. Ahí está aquí Saturno. vamos a tener esta nomenclatura. Saturno. Vamos a tener estas nomenclaturas, que cada nomenclatura representa un planeta, ¿cierto? Este CH, Chandra, en sánscrito. Heu, Guru. SK, Sukra. ¿Guru Ketu, es Júpiter? Buda, Sí. es Mercurio. Sí, Guru es Ketu. Júpiter. Surya, el Sol. Marte o Marte. Mangal o Kuya. Aquí aparece como Mangal. ¿Sí Ya. ven? Rahu. Y Saturno, SA, Saturno. Ya. Chandra. Shani, ¿no? Júpiter. Si pueden entender eso, estas Sí, nomenclaturas sí. nos muestran a los planetas. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 planetas, 12 casas, 12 signos, 33 principios básicos. Aquí están. Solo que ahorita lo estamos viendo ya en el programa como tal matemático, en el programa astrológico. Ustedes ahorita no se van a basar en esto, mire. Ustedes cuando entren al programa, ustedes no van a mirar esto de acá. Si ustedes quieren, empiezan a aprender. Pero mire, ustedes primero empiecen a conectarse con el mandala, aquí adentro en este cuadro. Ustedes por ahora no se metan en esto, que qué es esto, que qué. No. Aquí nos concentramos Aquí. en la madre, en la niña Vallayanti. Ok. Aquí. Nos concentramos Entonces, en esta parte de aquí y tenemos a Saturno. Ponemos a Saturno, lo ella tiene apuntamos el ascendente en Piscis, el planeta Saturno. tocando el ascendente, ¿cierto? Ya. Así se dice. Sí, se dice que el lenguaje es tocando el ascendente. Entonces, ¿qué significa esto de tocar el ascendente? Se indica que está tocando la inteligencia, está tocando el ser, ¿cierto? La casa 1, ¿qué es también? El ser, porque se vuelve ser. casa 1. Es ascendente. Es ascendente. El ser. ¿Y qué es Saturno? A ver, ¿quién recuerda lo que vimos en el curso de los grados, no? ¿Verdad que vamos a hacer también un análisis de los estudios de los planetas cada que podamos, como hoy estamos haciendo el del Sol? Pero ¿qué representa Saturno? Nos va a tocar analizarlo porque Saturno está en la casa 1. Es muy importante, como les digo, hay que analizar el planeta que está en la casa 1. Toca la inteligencia. Entonces Saturno es el planeta que decíamos de Tamaguna. Decíamos que Saturno es un planeta que también rige la determinación, la disciplina, pero también hace que a veces las personas tengan que madurar muy rápido en su vida. A veces hace que las personas también tengan algún momento, alguna depresión, se sientan solas o se quieran aislar. Hace que las personas se vuelvan graves a veces también, o que se vuelvan aisladas. Entonces ese es Saturno, ¿no? Saturno también tiene la cualidad de hacer que las personas se conecten de hecho con la vida espiritual porque se vuelven desapegadas, son más tranquilas, no están como, su mentalidad es desapegada, ¿no? Su mentalidad no se conecta. Entonces ese es Saturno en la casa 1. Entonces nosotros vamos a tener que también tener ese tipo de factores, ese tipo de significados apuntados también de la niña Vallayanti, ¿cierto? Entonces eso vamos a tener también en las cartas del PDF que nos vas a dar. Entonces ahí nosotros correlacionamos las cartas y ahí tenemos Saturno, Urano, tenemos Venus, todo eso, ¿verdad? Ya. Entonces, miren, nosotros estamos viendo que la niña Vallayanti tiene Saturno en la casa 1. Entonces yo a la niña Vallayanti, yo ya sé que a la niña Vallayanti no la voy a dejar mucho sola, ¿cierto? Que a la niña Vallayanti yo lo que voy a hacer siempre es como tratar de que ella, como es una persona que debe ser responsable, porque cuando Saturno está en la casa 1, la persona se vuelve muy responsable o a veces se puede relajar mucho, porque también genera algo de tama.
Entonces nosotros por eso lo que tiene que hacer la persona siempre es ser una persona muy luchadora, enseñarle mucha disciplina, mucha coordinación, mucha conexión con el sonido, con la música. ¿Cierto? Orden. Eso también es algo que ayuda muchísimo a este tipo de energía de Saturno. Conectar a las personas con la música, porque Saturno es el planeta que rige el tiempo. Entonces, digamos que el tiempo para la persona puede ser suave, lento, su vida puede ir lenta, su vida puede ir suave. Son cosas que entonces, ¿qué sabemos? La persona tiene algo de Tama que quiere entrar a la mente, o sea, algo quiere ocurrir en esta persona, algo de Tama quiere meterse a su cabeza. Sabemos que Tama es la única que nos hace como si fuera una habitación oscura, nos podemos tropezar. Entonces, si uno se puede tropezar ahí en esa área donde el profesor que está estudiando el análisis del niño le debe determinar si hay un planeta que genera alguna oscuridad, hay que ver cómo ayudar a ese niño de esa manera. Porque un planeta cuando es Tama, algo quiere traer que haga que la persona se pueda sentir o sea sola. ¿En dónde puede afectar ese ambiente? En la inteligencia, mire. Es un graja. Entonces, ese tipo de energía. Miren que acá, esto sí hace que, digamos, la persona desde pequeña sea una persona como muy madura, ¿cierto? Dice que las personas que tienen esta energía desde pequeños son niños que ya te hablan así como ay, señor, y usted, y te hablan así como súper serios, como claros, como si fueran adultos. Maduran muy rápido, ¿no? O son como capaces de ser como pequeños niños viejos, ¿no? Mayores, aparentan más edad. Eso también, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver el Sol, que es el que realmente vamos a estudiar también, pero tenemos que determinar también que es Saturno. El Sol, miren dónde está. El Sol está en Escorpio. Ustedes tienen que mirar acá cuáles signos están viendo, ¿cierto? Y tienen que determinar desde Aries. Y ustedes dicen, el Sol está en Escorpio. Ya. Ajá. Si el Sol está en Escorpio, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Inmediatamente ustedes van a ver la identificación y van a ver lo que significa realmente esa casa, ese signo. Escorpión, ¿qué es? ¿Qué guna rige? ¿Cierto? Tamaguna. ¿Qué tipo exacto, qué tipo de Purusharta también rige? Los Purusharta nadie los ha nombrado, ¿no? Se olvidaron de los Purushartas. Nadie los ha nombrado. Recuerdan que también tenemos los Purusharta para estudiar la tabla, pero han nombrado algunos muy buenos. Entonces sabemos que, digamos, aquí también tenemos un Purusharta, también tenemos acá signo Escorpio, Tamas, ¿cierto? Tamas. Entonces nosotros tenemos que este signo también rige un elemento que rige el agua. O sea, nosotros tenemos ahí varios lenguajes ya también en este signo, pero nosotros queremos ver cómo identificar más fácil el lenguaje. Yo tomo esta tabla que yo le mostraba a usted la otra vez, esta tabla en donde nosotros tenemos un significado mucho más amplio aquí. Entonces nosotros observamos esta tabla, miren acá, ustedes pueden tomar esta tabla y esta tabla les da alguna indicación más precisa para que ustedes no tengan que confundirse tanto. Entonces ustedes buscan el Sol, vamos a ver en qué casa está. Entonces ella es Piscis, ustedes miran esta tabla y ustedes hacen de cuenta y ustedes ponen... Pero ella es ascendente Piscis. Ascendente Piscis, por eso, ascendente Piscis. Pero el Sol... Estaría en la casa 9. Estaría acá en Escorpio y sería casa 9, ¿cierto? 9, sí. En los conocimientos. Sería casa 9. Entonces nosotros tenemos que ver, exacto, ¿quién respondió ahí? Bien. Entonces nosotros veríamos que los conocimientos, ¿no? Los conocimientos se conectan con la casa 9. Si ven cómo se utiliza la tabla, ¿no? Nosotros explicamos cómo usar esta tabla. Sí. ¿Sí han entendido esta tabla o no? Para hacer bien la explicación. Yo creo que lo primero que debemos hacer, Máster, es que nos mandes el PDF con las tablas para estudiar nosotros relacionándolas y así trabajar cuando nos encontramos. Ya tengo que trabajar en ello, eso sí me toca hacerlo en estos tiempos, pero ya lo voy a preparar. Porque lo que yo sabía del 9 es que era la casa del Dharma. También, es que estamos apuntando los indicadores. Eso también es otro indicador. Del buen karma. La casa de los conocimientos. Pero si nosotros queremos tener algo puntual para poder tratar a nivel mucho más
psicológico, personal. Miren acá. Es esta Los guna mandala. conocimientos. Esta guna mandal, exacto. Entonces nosotros miramos los guna mandalas que se refieren a ciertos temas precisos. Si yo quiero saber la niña Vayayanti, un ejemplo, si yo quiero saber la niña Vayayanti por qué inclinaciones de casta se puede ir, un ejemplo. ¿Cierto? Ella qué tipo de inclinaciones podría... Brahmana. ¿Cierto? Brahmana, Claro. miren acá. Entonces nosotros vemos que la inclinación de ese sol está conectado también con un varna, que significa realmente como un tipo de actitud, una forma también de identificación. Entonces mire que la persona se va a identificar con la vida espiritual, se va a identificar, ¿cierto? De ley, esta persona va a entrar en contacto con su maestro. Con los aspectos o sea, la conexión con los maestros va a ser importante para la persona. Y no solo con los maestros espirituales, sino con todo tipo de maestros. El padre también va a ser importante para esta persona. Recordamos que la casa 9 también es el padre. El padre. Entonces nosotros tenemos eso también en cuenta. Tenemos en cuenta que el sol, al estar en la casa 9 que rige los conocimientos también, entonces sabemos que la persona va a poder brillar en sus conocimientos. Algo de brillo va a tener ahí, porque tiene el sol ahí. ¿Recuerdan ese principio que decía el brillo de la vida? El sol, ¿cierto? Entonces decimos que la niña Vayayanti, ella tiene brillo en los conocimientos. Entonces, ¿qué hacemos con esta niña, madre premalática? ¿Usted qué propone como profesora de la escuela Sol? Con esta niña brahmana, en realidad para esta niña el arte es importantísimo. O sea, como un medio de expresión, el estudio, el arte, la música, ¿qué diría yo? Siendo niña, digamos, de parvularia, por ejemplo, de parvularia y primaria. Yo le dedicaría a ella eso, ¿no? Todo lo brahmínico. El arte es de los brahmanas, a pesar de que es Venus el planeta, pero los brahmanas... Claro, pero Venus es un planeta brahmana, es el guru. Claro, también Júpiter y Venus son los planetas guru, ¿cierto? Júpiter, entonces también sí se relaciona como brahmana, tiene mucha relación. Miren acá. Entonces los conocimientos, entonces ya tenemos ese aspecto que podemos utilizar como herramienta. Por eso este guna mandal es bueno para determinar vamos a ver ahorita la luna también de la niña Vayayanti, entonces para tener algo más también que comprender. Recuerdan que la otra vez vimos la luna, ¿no? Entonces nos metemos en la parte del programa, del programa para ver el lagna. Entonces ya tenemos esos datos, Lagna, Piscis, Sattva-guna, Brahmana, este signo también es Brahmana, el sol también es Brahmana. Miren que activa los tres, ya hay 2 ascendentes que están activados en 2 signos Brahmana. Ya tenemos un presupuesto, ya tenemos un porcentaje. Claro. Hay que apostarle. Tenemos una influencia un poquito tamásica de Saturno. Solo tenemos, claro, pero es una influencia que solamente toca analizar a ver, porque solamente va a estar aquí. El obstáculo puede ser en la mente. La persona puede pensar, no, yo no soy una persona importante, o se puede deprimir solo, pero es una persona a la que hay que relacionarle, claro. y despertar su creatividad y autoestima. Maravilloso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces la niña Vayayanti, mire, tiene la luna también. Entonces, a ver qué me dice por acá. ¿Dónde tiene la luna? ¿Quién viene? Piscis, Aries, el Tauro, Géminis, Cáncer. Cáncer. La luna en Entonces Cáncer. tiene la luna en Cáncer. ¿Y Cáncer qué es? Es la misma, es la casa de la luna, ¿cierto? Es un Sattva planeta. Sattva-guna. Pero es Raya-guna. Como signo es Raya-guna, pero la luna es Sattva-guna como planeta. Exacto, es Raya-guna, pero como signo, muy bien. Esta madre está bien, Mataji, está muy bien. Qué bueno. La niña Vayayanti está inteligentísima. La niña Vayayanti ¿quién es la que está contestando? Es Vayayanti, ¿cierto? Sí, triple brahmana, por eso se ganó el premio. Mire. Miren pues que aquí no hay ningún truco, ¿no? Aquí simplemente es saber el lenguaje, profesores de la Escuela Sol. La niña Vayayanti, mire, vea, conocimiento, ¿no? Y sí se ve que ha estudiado, ella aprende fácil, ¿no? Ya tiene el sol en las 9. Inclusive aquí les digo un secreto, ¿no? Una persona que tiene el sol en una casa auspiciosa, como se conoce Trino, es una persona que ya lleva un avance espiritual también, es una persona que va a entender en esta vida el alma, ¿no? Va a sentir el alma.
Entonces esas Wow. personas, inclusive así no conozcan un proceso espiritual, desde temprana edad van a desarrollar ese despertar del alma como, uy, yo soy alma, ¿no? Yo soy algo más. Eso inmediatamente en la vida siempre les va a despertar. Las personas que tienen Claro, el sol en y esas para áreas. eso vamos también a tener teatro consciente, ¿no? En donde les ocupamos a los niños en sus modalidades. Pero miren acá entonces, eso es lo que, claro, lo que le hace devota, ¿no? Pero entonces vamos a analizar a la niña, ¿no? A la niña como tal, ¿no? Vamos a llevarlo así, a la niña. No nos vamos a meter acá en cosas, aspectos personales, ¿no? Vamos a ver la niña. Entonces, en esta niña ya sabemos varias cosas importantes, pero también veíamos la luna, ¿no? Para nosotros también hacer este ejemplo en vivo. Tenemos que está en Cáncer. Y si nosotros observamos Cáncer, ¿cierto? Vamos a observar que tiene también varias cualidades, rayagunas como signo, ¿cierto? La luna es la que es Sattva-guna, pero el signo es rayaguna. Eso lo debemos entender también porque lo explicamos. También tenemos que la luna también se relaciona con Brahmana, ¿cierto? Claro. Brahmana. Entonces ahí ya nosotros vemos, a ver, yo quiero saber si a esta niña le gusta la vida espiritual o le gustan las cosas, como dice Madre Premalática, así como conectarle con el arte, con las actitudes de Brahmanas, ¿no? Los Brahmanas, más que todos los estudios, también es importante y los conocimientos, muchos conocimientos. A los Brahmanas les gusta mucho el conocimiento. Entonces, digamos, si allá uno le enseña muchas cosas profundas, ella se va a motivar mucho, se va a sentir feliz, ¿no? Además es una líder natural. Entonces, los brahmanas, más que solo liderar, son buenos administradores, buenos ministros. Los brahmanas deben de llevar más el cargo de ministros que simplemente como liderando completamente como administradores. En administradores siempre es bueno un rey porque el rey tiene que castigar. Por eso el sol a veces se relaciona con esa guna. A veces el sol tiene que ser justo y tiene que castigar a alguien para poder. Y entonces, en cambio, el brahmana no debe hacer ese trabajo porque es un trabajo que se va a relacionar con rayas, ¿cierto? Que es tener que castigar a veces se necesita el castigo, ¿no? Para poder aprender alguna lección. Entonces es importante. Pero ese es el kshatriya. Pero ese es el kshatriya, claro. El kshatriya es el que tiene que tomar el cargo como tal de liderazgo. Entonces, si uno tiene una posición o una tendencia más brahmínica y si uno se encuentra en un ambiente muy rayaguna, uno ya va a encontrar que hay un desequilibrio. Un ejemplo, porque si uno está en un ambiente donde todo el mundo está persiguiendo el dinero empresarial, duro, o si los papás, hablemos de la niña. Sí. Si los papás no entienden esta sensibilidad y esta naturaleza y, claro. le caminan en otra cosa, entonces la situación se vuelve difícil para ella. Claro, y para ella va a ser como que no entiende por qué no funciona bien en lo que los papás deciden por ella y lo que quiere, pero la confunden. La persona se puede confundir en su vida, entendiendo que de pronto está así llevando un camino o cosas que no son las que desea, que hubiera querido. Y ahí querido. le sale el tamas. Y ahí se desarrolla, exacto, y ahí es donde se desarrolla lo que decimos el tamas de alguna manera. De Saturno. Tenemos que experimentar, lo experimentamos. Pero miren acá la luna, entonces la luna también decimos, volvamos acá a este mandal, y decimos que la luna está en esta casa, pero nosotros tenemos que ver con qué se relaciona la casa en donde está la luna. Para ella, ¿cuál sería ya ascendente Piscis? Tenemos que contar, ¿no? En la casa 5. Sería 1, 2, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 3, 4, 5. O sea, son 5 casillas que se cuentan desde el ascendente de ella. Pero yo cuento desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5. La inteligencia, ¿cierto? Claro, la capacidad. Entonces ya tenemos que la inteligencia, los conocimientos, y decíamos que el mismo Piscis estaban activados con esos tipos de energías y con esas cualidades. Entonces ya podemos entender. Es inteligencia creativa, o sea, es Buddhi. Claro, pero miren que a la vez, si ustedes también analizan, es mucho más loco este mandala que ustedes ven aquí y también tiene otra forma de usarse. Ustedes también no solo pueden ver eso, sino que también pueden ver el resultado, lo que indica ese signo como tal, como signo ya, también psiquis, también longevidad, ¿cierto? Escorpio, también convivencia, o sea, también podemos relacionarlo así porque justamente así también funciona. Y tenemos o algo más que añadirle y combinarle para poderte entender también con qué está relacionado todo esto, también.
Entonces nosotros ahí ya podemos comprender la identificación, es muy importante porque, digamos, la niña, ella se va a relacionar. Mira que acá por lo menos hay diferentes formas de instintos, formas de instintos que se activan, acuáticos, insectos e instintivos, ¿no? Entonces son personas más sensibles, más sensitivas, son personas muy sensitivas, ¿no? Personas muy sensibles que usan sus instintos, intuitivas. Entonces, cierto, acuáticos indica que una personalidad o una psicología en la cual quiere profundizar mucho, ¿no? Y en la cual la persona desea también como, a veces se sumerge la mentalidad en mundos distintos, en mundos muy profundos. Emociones. O en emociones muy profundas. Soy emotiva. Entonces nosotros también tenemos todos estos mandalas para poder hacer ese tipo de análisis, ¿cierto? ¿Y cómo te identificas, niña Vallayanti? ¿Cómo te identificas con lo que te estamos diciendo? Sí, tiene mucha razón. El Saturno en el ascendente, yo desde que nací tuve contacto con mi abuelo y él me enseñó muchas cosas. Él curaba con la coca y con el tabaco. Y él me soplaba en el oído izquierdo. Y yo era la única que entraba ahí y bueno, eso me afectó el oído izquierdo. Yo no oigo del lado izquierdo. Entonces yo ese sattva que está en la casa 1, que sería la cabeza también, dijo el profesor, Sí. yo creo me afectó el oído porque yo soy sorda desde chiquita, desde el lado izquierdo. Entonces yo siempre he sufrido mucho porque a veces quiero aprender el inglés y tenía dificultad para escuchar la pronunciación. Entonces ahí yo veo ese Saturno se me presentó así y de ahí me acercaba a las personas adultas. Mis amistades siempre han sido adultas, por eso acepto lo que él dice, que he sido juiciosa porque escuchaba los consejos de los adultos, ¿no? Y cuando fui al templo, a los 18 conocí a los devotos, pues... Respirando, mamita. Me costó mucho vivir en el templo porque sufría mucho por mi mamá y por mi papá, que los quería mucho. O sea, claro, mi papá me dio permiso para vivir en el templo. Y yo quería y yo quería aprender muchas cosas. Sí, tu anhelo de aprender te puso en esa situación y en ese desafío de sufrir por la separación de tus padres para obtener el conocimiento. Mira, qué cosa, claro, ¿no? Justo esto, ¿no? Justo este cuadro. Sí, y todo el tiempo yo me comuniqué con ellos semanalmente, ¿no? El tiempo que viví desde los 21 hasta los 33 y ellos fueron acercándose al templo. Y bueno, en ese sentido el Saturno está ahí, ¿no? O sea, siempre me ha afligido eso. Lo quiero superar, pero vamos a trabajar en ello. Ya ellos dejaron el cuerpo. Después le pasas ¿qué te iba a decir? Después le pasa el número a la... Sí, Madre Vallayanti. Nos hablamos las dos. Bueno, la Madre Vallayanti es la sirviente de Tulasi, de las Tulasis más bellas que ustedes se puedan imaginar en Lima. Entonces ella tiene mucha misericordia, pero mira cómo desde niña ella tiene esta situación irresuelta, ¿no? Esta situación irresuelta, porque además su oídito izquierdo es el oído de su subconsciente, de su parte intuitiva. Entonces, pero vamos a conversar por interno, madre querida, ¿ya? Y vamos a trabajar con el profe. Muchas gracias por abrir tu corazón así de una manera tan generosa. Eso, vamos a ver acá.
Vamos a hablar también sobre algo muy importante también que nosotros no hemos hablado casi mucho también y yo creo que, o primero vamos a ver algunas preguntas. A ver, yo creo que ahorita pasamos al segundo turno. La madre Rosa, ella se ha ganado la segunda, el segundo premio. Vamos a tener 2 personas esta noche. Listo, de una. Entonces hagamos con Rosa de una vez. Gracias. Ya. Rosa, Espérame, la Rosito. niña Rosa Pertierra desde Chile. Sus datos, niña Rosa. Espera un momentito, 19. ya le digo. Que tengo que cerrar la otra. Listo, ya, te digo las. Ahora sí. Listo, ahora sí. Se están viendo, ¿no? Ahora sí, ya llenémosle. Sí, a ver, vámonos con tiempos. Tenemos 20 minutos para la niña Rosa. Vamos, Y Rosa, ¿cómo estás? Listo, vamos a hacer el análisis de la niña Rosa. 19 de julio 19 de julio de 1966 a las 00:40 de la mañana. a las 00:40. ¿En dónde? Valparaíso, Chile. ¿Con B pequeña? ¿Cómo es Valpa? Sí. Sí, Valparaíso, en Chile, ¿cierto? Sí. sí, señor. Chile. Ahora sí, longitud, Valparaíso, Chile, sí, ya salió. Es correcto. Vamos a ver entonces el cielo en ese momento cuando naciste, ¿cierto? Abrimos alguna mandada. ¿Sí vieron cómo? Piscis el ascendente. Sí, Piscis. Entonces la madre también es Piscis, ¿no? Hay Y una también conexión. tiene Saturno. Y tiene Saturno en la casa 1. Ya estamos aprendiendo. Miren acá. Entonces nosotros vamos a mirar acá siempre eso, el ascendente, ¿no? Entonces ya lo dijeron, Piscis. Ya. Entonces nosotros, bueno, hay un planeta en la casa 1, tenemos que determinar ese planeta. Entonces decimos al Saturno. planeta, entonces ya sabemos, lo determinamos, Saturno. Entonces volvemos a hacer el análisis de lo que decíamos ahora, Saturno es un planeta que quiere traer alguna tamaguna, ahí se quiere manifestar esa energía. ¿Y se quiere manifestar sobre qué área? El ser, ¿qué más decíamos que era esta casa? Brahmílica. El El ascendente, el conocimiento, la convivencia. ¿Qué significa Júpiter también? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, así nosotros podemos tener esa información también fácilmente, pero entonces nosotros vamos a determinar el sol de la niña Rosa y la luna. Vamos a determinarlo. Entonces, nosotros aquí vemos que con Rosa pasa algo que no es muy particular. Es que el sol y la luna están juntos. Miren acá. Miren el indicador. Miren el indicador del sol juntos. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que esto se llama Amavasya, ¿no? Esto se llama Amavasya. Esto significa que en el momento de tu nacimiento el sol y la luna estaban juntos, era una luna nueva, ¿no? Entonces esto es Amavasya. ¿Qué indica eso? Amavasya da unas características muy distintas, entonces esto digamos que sí son temas especiales que deben ser tratados con mucha delicadeza cuando las personas tienen la luna y el sol juntos, no porque sea algo peligroso o algo extraño, sino que más bien porque esto tiene un contenido sutil. Esto tiene un contenido sutil, entonces aquí hay que ser muy cuidadosos siempre en estas combinaciones. Hablamos de la niña, ¿ya? ¿Cómo le vamos dirigiendo a esa niña? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es esto, lo siguiente, vamos a determinar la casa 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Desde el ascendente contamos y nosotros sabemos que la casa 5 decía que se relaciona con la inteligencia, ¿cierto? Sí, Chandra. Tenemos a Chandra y tenemos a... Ya vamos a hablar que hay otro planeta más, pero estamos Surya. hablando primero. Sí, Chandra y Surya. Acá vamos a ver que hay otro planeta que está tocando a estos dos. Hay otro planeta que está tocando a estos dos, ya lo vamos a hablar de él. Vamos a primero entender aquí esta combinación. Cuando yo tengo esta combinación, ¿cierto? Se potencia esta casa, ¿cierto? Al haber más fuerza, ¿no?
Eso es lo primero que voy a entender, se potencia. Entonces yo ya sé que la casa 5 se relaciona con la inteligencia, los hijos, decíamos el futuro, la recreación, la diversión, El ¿cierto? Las Dharma, finanzas, el comercio, la recreación. vidas pasadas también. Estudios, Entonces, la casa estudios. 5 tiene que ver mucho con esa parte, ¿no? Los estudios, inclusive también los hijos, los discípulos o las personas con las cuales yo puedo educar o a las personas que le puedo enseñar, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Esa conexión, una conexión con los hijos. Entonces, si el sol y la luna están ahí, ¿qué voy a entender yo? Que digamos, por lo menos esta persona, ¿cómo le vamos a guiar a esta niña? A esta niña la guiamos hacia el camino de la inteligencia, hacia el camino de crearle un buen futuro, hacia ese lugar. O sea, le buscamos como que ya sabemos que esta niña va a tener una tendencia a esa área que es benéfica. Entonces no va a ser como que vamos a estar muy preocupados, ¿no? Porque de alguna manera ella va a tener una inclinación hacia esa área de la educación, del estudio. A Pero ella esto le van a encantar los mantras, ¿verdad? Le van a encantar las cosas medias así desde pequeñita, por los ejemplo, mantras y todo, pero el si hablamos yoga, del plano el esotérico, yoga para niños. si hablamos del plano más esotérico, sí, pero si hablamos desde un plano así como mucho más a nivel psíquico, entonces digamos la persona al ser un signo cáncer aquí, sabemos que esto es cáncer porque tenemos que ver el signo, es rayas. Tenemos dos planetas satuas y un planeta rayas, ¿cierto? Vamos a utilizar también las Tiene, características de los planetas. Este planeta que está acompañando se llama Mercurio, pero aquí se llama Buda. es Mercurio, ¿no? Ahí está retrógrado, ¿no? Eso también es algo importante, retrógrado y retrógrado Saturno. Cuando están encerrados entre paréntesis es porque el planeta está retrógrado. Y acá Ya. Cuando el planeta está retrógrado significa que el planeta está estacionario, ¿no? Que el planeta hay diferentes tipos de retrocesos, pero el planeta es como estacionado, algo así, como si el planeta estuviera tomando un receso. Entonces acá es importante entender también las características a veces. Pero no nos vamos a profundizar demasiado, vamos a entender las características de los mandalas que nosotros tenemos a la mano. Y exacto. ¿Cierto? Entonces ya sabemos la inteligencia. Entonces nosotros podemos apostar en esta área la conexión más o menos a lo que la persona se va a inclinar, la persona va a desear un buen futuro, decíamos, como lo mismo que veíamos también en la tendencia de la niña Vayayanti, ¿cierto? Su luna, ¿cierto? Su parte emocional, pero miren que acá con la niña, aquí con la niña rosa, vamos a ver que no solo su emoción, su mente es llevada hacia eso, sino que también su identificación es llevada hacia eso. O sea, dos partes de su vida, tanto interna como externamente, está conectada en esa área. O sea, que es un área muy importante para ella. Esto va a hacer que se conecte, ¿cierto? En esa área con más fuerza, que desee ser inteligente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque esta niña desea eso. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué dicen ustedes? Claro, o sea, le damos conocimiento, le damos creatividad, le damos siempre algo que su mente esté todo el tiempo sintiéndose llena, alimentada. O sea, eso es muy importante para ella. Entonces, ¿sí ve? Eso que dice usted, muy llena, muy alimentada, es una parte fundamental de esta casa 5, ¿no? Porque como es una casa que se tiene que relacionar mucho con miren lo que pasa con las casas. La casa 1 soy yo, la casa 2 es mi alimento, la casa 3 es mi comunicación con los demás, mi voluntad, la casa 4 es mi hogar, representa mi corazón, lo que se generó dentro de mi corazón. Y ahí está Júpiter, mira qué lindo, y Marte. Claro, y Marte y Venus. Y Venus. Y la casa 5, entonces donde está el Sol y la Luna, vamos a entender entonces que es la casa que está regida también por los hijos, el futuro. Es como que ya cuando uno ha realizado este recorrido de la vida, la casa 5 es como buscarse un buen futuro. Entonces, digamos que, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas hay que darles, la niña rosa debe de estar siempre estable, equilibrada, debe de estar siempre en un lugar muy cómodo, muy estable, debe buscar su propia comodidad, desarrollarse un futuro para tener como una estabilidad, mejor dicho sería. ¿Por qué? Porque esta persona lo va a necesitar debido a que son parte de la casa de cáncer, del signo. Entonces a la niña hay que darle ese tipo de cosas. Estabilidad. Eso es una estabilidad, porque mire que es el futuro muy importante para la persona.
La persona puede tener un futuro así, con Mercurio ahí, algún retroceso, el dinero no fluye, algo quiere limitar, pero entonces nosotros, ¿qué sabemos? Si a la niña le damos buena inteligencia, ella nunca va a estar varada, ¿no? Nunca va a estar varada porque tiene mucha inteligencia para poder hacer lo mismo que es el dinero, ¿no? Lo Pero mismo digamos que la para estabilidad, profe, disculpa, pero la estabilidad que nosotros queremos trabajar en Sol es la estabilidad emocional, la que te ayuda realmente, la que te ayuda en la adultez o en cuando sea, a que estás lista para lo que sea, porque hay estabilidad esta interna. persona, digamos, puede trabajar con cuestiones deportivas, ambientes deportivos, puede hacer cosas como decir yoga, esta persona puede hacer deporte y debe hacer deporte porque tiene el sol en las 5, o esta persona hace deporte o hace ya, ¿cierto? Porque mire que esto se relaciona también la casa 5 con esos ambientes. También es el futuro, como yo les decía. Entonces, cuando decimos futuro, estamos hablando de algo muy importante, de algo muy extenso, de algo que depende de uno tener como un camino, ¿no? Un proyecto. Entonces, por eso Proyecto de vida. un proyecto. Entonces, aquí es como tú apuestas muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona va a tener ese tipo de actitud. Entonces, ya sabemos que a la persona le damos esa estabilidad desde una buena educación y una buena formación para que se desarrolle con sus habilidades, ¿no? Con sus habilidades. Entonces, nosotros por lo menos decíamos que si uno también deseaba observar a qué es la persona como la profesión, qué puede hacer, qué es, ¿cierto? Nosotros decíamos que al niño poder ver a veces también como la parte de su energía para la profesión, ¿cierto? Para lo que le gustaría trabajar, para lo que quiere hacer. Porque una cosa es lo que los demás puedan pensar, que les parezca chévere, pero otra cosa es lo que la mente pueda de la persona ya independientemente piense de algo. Digamos que siendo niño es para relacionarle con actividades que le puedan canalizar hacia lo que es su potencia, ¿ya? Porque ya Exacto, para ver profesión, eso ya va después. serían como actividades que ya mismo lo vayan llevando a ese camino, ¿no? A ese, Exacto. porque como Y es y en la niña Rosa, ¿cuáles serían esas actividades o cuál entonces, es la profesión que se potenciaría? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver acá. Entonces, justamente, ¿qué se hace? Recuerdan que yo les expliqué en el programa, en alguna mandal, que nosotros llegábamos y buscábamos la luna, porque la luna es primero y el ascendente es después. Entonces, primero todo ocurre dentro de la mente, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan del principio? Primero, Así es. la luna es igual a 1, yo les decía así, y el ascendente es igual a 2, porque la luna es primero, la mente primero es la que ejecuta, o sea, las manifiesta, las tiene ahí, esas imágenes, y después uno las manifiesta. Entonces eso es importante. ¿Qué hacemos aquí? Vemos la luna, tiene la luna en Cáncer, ¿cierto? Compasión, buena rayas relación, Rayagunas. hay rayagunas, amorosa, la persona le puede cariñosa. gustar, ¿cierto? Moverse en este tipo de actividades. Decíamos que esto se mueve también con ambientes deportivos, dinámicos, ¿cierto? La casa 5, ¿no? Es donde uno tiene como la oportunidad de alguna manera de hacer otras cosas, aparte de expandirse, de querer crecer, del futuro, de cambiar. Entonces ya sabemos cómo guiarle ahí, pero vamos a ver la profesión que podría llevar. Pero la luna es Satuaguna. La luna es Satuaguna, claro. La luna es Satuaguna, pero aquí es Rayaguna, el resultado. Si yo sumo la luna y el signo, me falta Tamas. Entonces, Claro, con el tenemos sol, Rajas, tenemos Satua y nos falta Tamas. claro, y si yo lleno la tabla también, porque recuerden que yo también faltar puedo llenar la tabla. Pero acá tenemos Ketu, que a lo mejor le dé... También está en raya. Ustedes se han entendido que tenemos varios métodos de lectura, porque se han visto que yo le he explicado varios, usando los diferentes mandal, ¿no? Utilizando los diferentes mandal. En Para que ustedes resumen, no se confundan, esos son los diferentes métodos. O sea, usted puede hacerlo con un mandal o con otro, son diferentes métodos. Entonces, ¿cierto? en resumen, la niña Rosa. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que la luna buscamos y miramos la casa que está 2, la que sigue de la luna. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar, ese sería el foco, para que nosotros podamos ver cuál es el alimento de donde Ese está es la luna. Leo. ¿Recuerdan que la luna se volvería un ascendente o el sol se volvería un Claro. ascendente? Claro. ¿Sí recuerdan? sí.
Entonces, si se vuelve un ascendente la luna y el sol, yo ya sé que entonces esto es como casa 1. ¿Por qué es casa 1? Porque justamente el ascendente determina siempre el comienzo, por eso es casa 1. Entonces, ¿qué pasa? La luna aquí es casa 1, aquí es casa 2, ¿cierto? Leo. Si yo entonces yo miro qué signo es Leo, qué cualidades tienen. Rajas. Eso no lo entendí. ¿Por qué pasó a Leo? No entendí eso. Porque vamos a mirar la energía con la cual tú puedes llevar a cabo, digamos, tu profesión o la mentalidad que hay con respecto a al trabajo, a las actividades. Entonces decíamos que para la niña Rosa poder ver y determinar cuáles son esas actividades que se pueden hacer para su trabajo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y siempre se avanza un cuadro para eso? Para eso se hace desde la luna, ¿recuerda? Es tu casa 1 ya. O sea, el cáncer sería tu casa 1. Mira, si se toma la luna, simplemente al tomar la luna ya se vuelve casa 1 ascendente. Y si el sol está ahí, pues ya sabemos que también es ascendente, también sol y luna. Y el ascendente normal, ¿dónde está? Acá, donde siempre dice lagna o ascendentes, ya sea que lo pongan en inglés el programa. Aquí está en sánscrito, lagna. Ya sabemos que este es tu ascendente, pero también donde está la luna y el sol es otro ascendente. Nosotros decíamos que donde se encuentra la luna va a haber mucha influencia en la parte emocional, y en donde se encuentra el sol también se conecta con la inteligencia, se conecta, ¿cierto? Decíamos que es un área muy importante para al niño enfocarlo en esa área intelectual, a la niña, ¿cierto? Enfocar en esa área intelectual, en esa área de estudio, en esa área de educación y de la enseñanza. A esta niña le va a gustar la enseñanza, la educación, el estudio dinámico, ambiente deportivo, móvil con los niños, o sea, los hijos inclusive también van a tener mucho que ver ahí, o sea, está conectado con un área de entretenimiento, diversión, futuro. Entonces, si ve, ya tenemos ahí una información. Vemos que la casa 2 es el sol, pero mire que el sol está con la luna, o sea, el mismo sol es el dueño de esta casa y está junto a la luna. Y Leo es Kshatriya. Entonces nosotros vemos las mismas cualidades del sol y podemos ver la energía, las actividades que debe hacer la persona. Kshatriya, ¿cierto? ¿Qué más? O sea, que administrar, liderar. Liderazgo. Leo, ¿cierto? Muy Entonces, ¿qué la capaz. persona debe hacer? La persona debe de enseñar, la persona debe de enseñar, la persona debe de educar. Decíamos que Leo también se ve que el sol también se relaciona como conciencia con la política, con la medicina, Entonces la persona a uno le puede enseñar esas actividades, actividades de leyes, actividades de medicina. Uno a la persona la puede conectar con esos aspectos de la química, uno a la persona la puede conectar con los minerales, uno puede conectar a la persona con lo que rige el sol, ¿cierto? Con el liderazgo, el emprendimiento independiente, ¿cierto? La persona, como está en la casa 5, la inteligencia, o sea, la persona quiere brillar por su propia inteligencia, su propio intelecto. O sea, tenemos que combinar lo que hemos apuntado, ¿no? Tenemos que combinar lo que hemos apuntado y sacar el lenguaje. El intelecto, entonces sabemos que está ahí conectado con la luna, la parte emocional, o sea, aparte la persona tiene una conexión con sus emociones y de tener una inteligencia, de ser inteligente, de poder resaltar quizás, de que quiere tener un reconocimiento en la educación o una habilidad, ¿cierto? Quiere ser habilidosa. Entonces, si sabemos que la persona es así, se le prepara bien a esta persona, ¿no? Porque la niña necesita muchas actividades que la puedan volver muy dinámica y que ella pueda aprender varias cosas porque es dinámica. ¿Sí entiende? Y eso ¿Cómo es lo que ¿Cómo te sientes identificada, Rosa? 100%. Porque yo desde muy niña, ya a los 9 años, dije que quería ser profesional y esa era la manera en que yo iba a brillar en el mundo. Entonces siempre he estudiado mucho, fui muy deportista, hacía atletismo, hice yoga, pilates, bueno, un montón de cosas. Maravilloso. Mira tú, qué lindo. Y mi labor y mi profesión siempre, a pesar de que soy agrónomo, que es una profesión muy dinámica porque está al aire libre, y me gustan las hortalizas porque todo el tiempo están cambiando y es muy dinámico, pero siempre he enseñado. Llevo 18 años enseñando en la universidad y ahora Qué lindo.
soy investigadora, pero ahora quiero, quiero hacer mi emprendimiento independiente, por eso me río mucho, porque ya quiero retirarme de donde estoy y hacer mi propio centro de investigación con los pequeños campesinos. ¿Y Tengo cómo mucha sientes, Rosa, que se ha curiosidad. manifestado Saturno en tu casa 1? ¿Cómo crees, cómo para ti ha sido esa manifestación? Eh, De Tama, ¿cómo ha sido para ti? Sí, bueno, Saturno, sí, cuando no he tenido, bueno, en mi casa nunca tuve reconocimiento y eso me hizo muy introvertida, me hizo mucho daño, la verdad, me causó mucha frustración. Mira, ahí lo Hasta importante, el ¿no? día de hoy tengo ese problema porque mi madre yo siento que para ella yo soy invisible. Y imagínate, tengo 54 años, todavía tengo problemas con eso, con la relación con mi madre. Mi padre falleció hace Es 3 que meses. todavía tiene 7 años, Rosa. Nosotros nos llevamos acarreando los traumas de los 7 años hasta los 100. Ajá. Si no hemos resuelto. Entonces, fíjate lo importante, si a la niña Rosa, porque nosotros trabajamos junto con los padres, entonces decimos, esta niña, tu hija, requiere esto, esto otro, esto otro, esto otro de parte de ustedes. Ujú. Date cuenta, qué Claro. importante. Y bueno, para terminar, ¿qué hace Ketu aquí en la 8ª casa? Ketu en la 8ª casa, O en entonces la ya sabemos. 4ª desde la otra. Ketu es el planeta de la mística, ¿no? Ketu es el planeta místico, es el planeta también que rige las verdades. Entonces es un planeta que hace cortes, donde uno tiene que romper los límites, donde uno quiere ir más allá. Pero siempre como uno tiene que romper los límites, el planeta Ketu hace que a veces uno se pueda equivocar, uno comete un error. Pero Ketu aquí relaciona a las personas con la vida espiritual, ¿no? Ketu relaciona a las personas con el ambiente místico. Tú nos Hace hablaste que la de que persona... Ketu tenía que ver con la línea horizontal y nunca llegamos a eso, ¿no? Porque nos dijiste que la persona Ketu, donde está Ketu, la persona es muy soñadora. Es una energía muy Claro, sí, mística, muy la persona, elevada, de los claro, conocimientos más elevados, porque estaba más que representado todo, por ¿no? un cuerpo sin cabeza. Claro, la persona es mística ahí, pero decíamos que como quiere romper los límites, a veces hay que tener cuidado en esas áreas siempre. Por eso yo les decía que después íbamos a hablar de Rahu y de Ketu, porque es que esto sí sería Perfecto, para que estudiemos aparte, para no confundirnos de perfecto. los puntos que hemos visto del Sol y la Luna, para que nos quede claro lo que vimos. Solo viendo el Sol y la Luna pudimos ver mucha información o no. ¿Si les Tal pareció que le cual. información? ¿Qué tal pues cuando ya Maravilloso. veamos también Rahu y Ketu? Pero si ustedes quieren Bárbaro. también, o sea, les puedo explicar un poco. No, ya Aquí, no alcanzamos hoy, Prabhu, ya porque son listo. las 20:50 y tenemos 10 minutos para la propuesta, pero déjanos tarea, ¿verdad? Tú nos vas a mandar ya Bueno, yo lo que siempre le he pedido es esto. Esta es la tarea que yo más les pido a ustedes esto. Que ustedes tengan esta tabla siempre a la mano y cuando nosotros hagamos acá los estudios, ustedes puedan ir llenándola con las cartas de la otra persona, analizando y llenando para que ustedes vayan ya, aprendiendo a utilizarla. Entonces yo pienso que ustedes, yo esta les puedo mandar pronto, yo le mando a la madre premalática, ya le manda a ustedes para que ustedes ya la tengan a la mano y la vayan estudiando. perfecto, Le voy a mandar el enlace para que empiecen a descargar el programa de astrología. perfecto, Ustedes van a ingresar los datos y van a estudiar, ¿ok? perfecto, profe, Y eso perfecto. sería como la tarea, que ustedes empiecen a coger la tabla, a poner sus datos y a empezar a llenarla como hemos hecho el análisis. Ya tenemos los planetas aquí con las gunas, no tienen que llenar nada acá. Solo tienen que ver las Maravilloso. gunas acá y poner un punto en donde está el planeta ubicado, en qué guna.